comunista Enrique Lister, comandante del 5º Regimiento, ya no creía en la efectividad de las milicias. No eran efectivas porque las milicias no obedecían realmente a un mando militar, no obedecían realmente a un Estado Mayor. La falsa España de Pandereta inició una revuelta que fue sofocada rápidamente en Barcelona, pero que se manifestó en otros puntos de la península como guerra cruenta y sin cuartel. Nadie habrá olvidado de qué forma heroica se comportaron los hombres de la FAI y de la CNT. Salió la primera columna hacia tierras de Aragón, bajo la sombra gigantesca de Durruti, el eterno perseguido y encarcelado en tantas ocasiones, para vergüenza de nacionalistas, demócratas y sedicentes liberales de todos los tiempos revolucionarios. El orden revolucionario se vio asegurado desde los primeros momentos por las 6 letras 1000 veces gloriosas en la historia de la lucha obrera peninsular. Testigo de esto es que solo después de los días más duros empezaron a campear otros rótulos sobre coches que ya sin riesgo alguno recorrían en alegres caravanas las avenidas de Barcelona. El comunista Enrique Lister. Efectivas porque las milicias no obedecían realmente a un mando militar, no obedecían realmente a un Estado Mayor, dependían de los sindicatos, dependían de los partidos políticos, no tenían una eficacia militar desde el punto de vista de combatir a un ejército regular organizado como el que teníamos enfrente. Habían traído sus fuerzas de África, habían puesto en marcha las unidades militares que habían quedado en su poder y comienzan a llegar las unidades regulares del ejército extranjero, que comenzaron a llegar muy pronto, fuerzas italianas y de la Legión Cóndor que comenzaron a llegar muy pronto. Entonces a eso no se le podía hacer frente con milicias de partido que no obedecían las órdenes, que cuando recibían una orden tenían que reunirse en asamblea para acordar si acataban o no acataban la orden. Marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonés. Si el proletariado español no hubiese tenido que enfrentarse con los gobiernos criminales del fascismo internacional, solo unas horas hubieran bastado para sofocar la insurrección de los militares traidores. Mi opinión es que lo que había que ganar era la guerra. Pero además, es que al mismo tiempo que estábamos haciendo la guerra, es que no estábamos haciendo la revolución. De verdad. ¿En manos de quién estaba la tierra? En manos de los campesinos. ¿En manos de quién estaban las fábricas? En manos de los obreros. ¿En manos de quién estaba el ejército? En manos de obreros, de campesinos. En la revolución social venceremos, porque con nuestros guerrilleros avanza el ejército de la reconstrucción social revolucionaria. Somos los combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI!
comunicó, que era ministro de Defensa, me comunicó la decisión del gobierno de disolver el Consejo de Aragón y de encargarme a mí con la división para asegurar que nadie se opondría allí a la aplicación de este decreto. El caso es que yo llego a Caspe, que es donde estaba el Consejo del Gobierno de Aragón, coloqué mis fuerzas por allí, aparecía como que iba a descansar, y el día 10 de agosto se publicó el decreto, y ese mismo día se disolvió el Consejo sin yo tener que pegar un tiro y sin ninguna cosa. No, esas colectividades estaban hechas a la fuerza, en fin. Como un campesino va espontáneamente a poner en colectivización sus sartenes, sus cacerolas, sus gallinas, su eso, porque no se trataba solo de que hayan colectivizado la tierra y los medios de trabajar la tierra. Allí habían colectivizado todo. En Alcañiz, en el local de la Juventud Libertaria, había una habitación tapiada. Dentro había 2 ametralladoras, un montón de municiones, bomba de mano, etc. Y 300 y pico jamones. Bueno, yo hice que se tendieran unas mantas en la plaza, se amontonaran allí los jamones, y que desfilaran por allí los campesinos, y que el que reconociera su jamón o sus jamones se los llevara y ya está. No, eso era la verdadera dictadura, era una verdadera dictadura, con todos los métodos más terroristas que uno se puede imaginar. Claro que Mas de las Matas es uno de los pueblos aragoneses colectivizados en ese verano revolucionario del 36. Fue una experiencia que el pueblo no ha olvidado. Estos 3 hombres eran jóvenes anarquistas que participaron en colectivización de Mas de las Matas. Se les buscó un local. Benigno Castañer era ebanista. Mis máquinas fueron las primeras que fueron al taller colectivo. Se hizo un taller ahí a las afueras, suficiente grande, y todos los carpinteros fueron ahí. Entre ellos nombraron un delegado, que es el que estaba en contacto con el comité. Lo mismo que se hizo para carpinteros, fueron los albañiles, fueron los barberos, fueron los herreros, unos y otros, todos así, los sastres también. Pues como todos estaban dentro de la colectiva voluntariamente, los barberos están todos voluntariamente. Sí. Se buscó un local grande y las 3 o 4 se juntaron los sillones y toda herramienta y todo, y allí trabajaban gratis. Y cuando más trabajaban era después que los campesinos habían terminado de trabajar en la huerta por ahí. El dinero quedó abolido. Como ya he dicho otras veces, pues se creó la tarjeta familiar, que estaban todos los miembros de la familia, y había una cantidad asignada de los artículos que no se tenían aquí, por ejemplo el azúcar, el arroz, mismo la carne, que había los 100 gramos por día por persona, pero era para todo el mundo igual, no había preferencias. El resto, como he dicho otras veces, lo de la huerta, esto todo el mundo comía a voluntad. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. Personal o colectivamente. Pero imponerles colectivizaciones, nosotros estuvimos en contra desde el primer día. Y luchamos contra las colectivizaciones anarquistas, porque los campesinos no los querían. Yo entré, pero convencido de que propio nada. Mi casa se quedaron casi llorando y yo llevé los machos, los dineros que había y la comida y las ovejas, todo lo entregué allí, pero con un entusiasmo que ni me di cuenta ya, y trabajando igual. Los anarquistas querían aprovecharse de ese momento para instaurar el comunismo libertario, que era tanto como lanzar a los campesinos fuera de la lucha, que era tanto como crear en la población un estado de simpatía con los fascistas, que era tanto como debilitar la República. Los campesinos jóvenes se unían a las columnas. A su paso, la revolución se extendía por Aragón. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón.
Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. Las colectividades rurales estaban dominadas por los anarquistas. Y luchamos contra las colectivizaciones anarquistas, porque los campesinos no los querían. Los anarquistas querían aprovecharse de ese momento para instaurar el comunismo libertario, que era tanto como lanzar a los campesinos fuera de la lucha, que era tanto como crear en la población un estado de simpatía con los fascistas, que era tanto como debilitar la república. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. Los franquistas tenían una ayuda permanente. Es España que nace de nuevo bajo el amplio signo de la libertad social, avalado con la sangre de los que han caído en la lucha contra el fascismo.